Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panorama Marítimo. Lo estamos realizando hoy en la Asociación Nacional de Armadores, que reúne a todos los empresarios de la industria naviera nacional. Y con nuestros destacados panelistas, Ricardo Tejada, gerente general de la ANA. Un gusto de saludarte, Ricardo. ¿Qué tal, Atilio? Muy bienvenidos a la asociación. Un gusto que estén acá con nosotros y qué bueno que estemos nuevamente en un programa para poder debatir temas de actualidad marítima. La visión también del almirante Miguel Ángel Vergara, presidente de la Liga Marítima de Chile, ex comandante en jefe de la Armada. Un gusto de saludarlo, almirante. Igualmente, Atilio. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por estar presente. Y también el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Rodolfo García, uno de los impulsores desde el principio de este programa. Así que bienvenido una vez más, estimado amigo. Gracias, Tito. Siempre es grato estar en una mesa con buenos amigos para conversar sobre estos temas que no son tan atractivos. Bueno, y nosotros tenemos una tribuna abierta con distintos temas. Bueno, esta semana, en estos días, la presidenta visitó a los empresarios en Icare, dijo que ya estaban llegando muchos estudios, uno de ellos el que realizó la Cámara Marítima, una vuelta de tuerca, lo titularon, hicieron un gran evento que convocó a todos los líderes del sector y también invitados internacionales. El almirante, por su parte, siguió con los coloquios marítimos, tocando estos temas de desafío. Y preocupado nuestro amigo Ricardo por el tema del cabotaje, que figuró en varios informes como una de las medidas para promover la competencia en Chile, y nadie sabe qué irá a pasar con este tema que ha ocupado muchos portales de los diarios. Bueno, en una semana también pasó el tiempo, pasó casi inadvertido la presencia de la mosca de la fruta en Valparaíso. El clima se portó mal, retrasó todos los envíos de fruta, y bueno, y varios temas que comentar aquí en este panel. Le damos la palabra a Rodolfo para ver qué tema quiere poner en el tapete. Y yo creo que antes que nada, entréguenle el estudio que hizo su gremio al almirante, que parece que no le había llegado. Primero, antes que pegarle el estudio, tengo que dar mis disculpas al almirante. Ya que nos invitaron. No estaba en la lista de invitados, revisé la lista, lamentablemente un error. Se va a corregir. Pero aquí tiene Perfecto. La nueva vuelta de tuerca con... Muy agradecido, lo voy a leer con mucha detención. Yo creo que la explicación merece un nombre, el nombre merece una explicación, perdón. Nosotros ya en el año 2004, como Cámara Marítima, creemos firmemente de que la acción conjunta público-privada es vital para el desarrollo del país. Y un elemento esencial de poder tener una acción público-privada permanente, como ha pasado en el sistema portuario en los 90, por ejemplo, es tener una visión común. Encontrábamos que en Chile no había una visión común respecto al sector portuario, al sector logístico en general. Hicimos un gran esfuerzo en sacar el primer libro que se llamaba Desafío. En el fondo planteaba 21 medidas, 21 brechas que había que superar. Y me recuerdo que estuvieron, por ejemplo, en el norte, en Santiago, en el sur, en Concepción, visitaron a los gremios, a los sindicatos. Fue un tremendo trabajo que tratábamos no recoger nuestra opinión, sino una opinión general. Y coincidentemente, perdón, igual que las 21 medidas que ahora se están proponiendo para reactivar la economía. Eran 21 brechas, no sé, fue coincidencia absoluta. No había acuerdo. No había acuerdo. Y bueno, y nos fijamos como meta para el año 2015, esto fue el 2004, teníamos que salir la idea era debatir esas medidas. Nos encontramos con varias instancias donde pudimos debatir esas medidas, el Consejo de Políticas de Inversión, en esta comité que formó el economista Álvaro García, donde participó... No se llama Álvaro García, ¿cómo se llama? ¿Quién? Álvaro Díaz. Álvaro Díaz, le cambié el tema. En esta mesa de Álvaro Díaz, que fue el documento que habla el presidente de la República, también pudimos plantear nuestro documento. Pero nos dimos cuenta, a la medida que íbamos discutiendo ese documento, que las cosas habían cambiado. No tanto las medidas, sino que un poco en la urgencia de las medidas. Las proyecciones de carga, que eran del 10%, se habían acortado a 2%. Por un lado. Y esto tiene que ver con el decrecimiento económico. Iba la economía creciendo a un ritmo y de repente bajó el ritmo. Teníamos el decrecimiento económico, claro. Veíamos que el Ministerio de Transporte estaba muy abocado a esto de dónde hacemos el puerto a gran escala, etcétera, etcétera, y se habían descuidado cómo las cosas chicas, cómo mejorábamos la productividad. Y dijimos, busquemos qué podemos hacer en cada región para apretar una tuerquecita mientras esperamos las grandes inversiones. Y eso es lo que tratamos de recoger aprovechar acá. El tiempo. Aprovechar el tiempo para
apretar las cosas. Y además, una cosa muy importante, Tilio, que la verdad que cada región tiene una realidad distinta. Claro. Absolutamente. Eso es lo que plantearon en el estudio ustedes, que les denominaron macrozonas. Macrozonas, y estamos patrocinando no solo que tienen que haber instancias locales, sino que el Estado debiera promover instancias locales de acuerdo, donde se siente la gente y vea. La descentralización. No pensar solamente en un solo... Esa es un poquito la idea. Oye, yo estuve viendo parte de la exposición de la presidenta en ICARE, esta reunión que convoca a los empresarios cada año, y uno de los primeros estudios que dijo, ya me llegó el estudio de los portuarios, era esta vuelta de tuerca, pero también mencionó varios, Ricardo. Están llegando muchos estudios. Yo en ese sentido, en términos generales, valoro que distintas organizaciones, instituciones, comisiones estén presentando medidas de productividad, ¿no es cierto?, tendentes a mejorar la economía nacional. Pero sin embargo, me duele, me molesta que muchas de estas medidas son medidas que ya se han visto en otras comisiones anteriores. De esto, a mí me ha tocado estar en varias comisiones. Bueno, un crítico en un medio muy destacado ayer, creo que era el diario Estrategia, dice que hubo un copy-paste. Pero así es. Hay muchas medidas que ya se tocaron anteriormente, incluso hay algunas medidas que ya pasaron por la Cámara, fueron totalmente fracasaron por unanimidad, fueron negadas y vuelven a aparecer. Es el caso del cabotaje, no voy a entrar más en detalle, que aquí lo que hay que hacer es fomentar el cabotaje para que haya más competencia, no abrirlo al extranjero porque en ninguna parte del mundo está abierto. Pero no pueden las buenas intenciones de todos los que participan en una comisión quedar guardadas en un cajón. Porque hay un cambio de gobierno para el lado que sea y se guarda. Y nuevamente viene otro gobierno, hace nuevas comisiones y saca las mismas medidas. O sea, hay que mantener y darle continuidad a este a este tema. Informe de Joseph Ramos, que es el que entregó a la presidenta, que era el más esperado tal vez de todo, que causó polémica también esto. Abiertamente mencionó que habían copiado o habían incorporado medidas de comisiones anteriores como la medida de impulso competitivo, que hay medidas que funcionaron, hay medidas que se están trabajando y otras medidas que abiertamente fracasaron. Entonces, modifiquémosla, actualicémosla, pero no usemos las mismas que ya fracasaron. Muchas medidas. ¿Qué opina, almirante? Bueno, este documento, una vuelta de tuerca que me acaban de entregar, no lo he leído, pero he escuchado comentarios muy positivos al respecto. Y ya me alegro que ahora me van a empezar a invitar a estos seminarios. Quedó registrado ya. Quedó registrado. Pero es cierto lo que se dice, que son distintos los problemas en las distintas zonas, son problemas absolutamente distintos en el norte, en el centro y en el sur. Pero me preocupa lo que he leído en comentarios de prensa, no he leído este documento, que hay como una suerte de olvidémonos o posterguemos definitivamente el desarrollo portuario, olvidemos del puerto a gran escala. A mí me preocupa, yo creo que es cierto que la economía ha decaído un poco y por lo tanto los plazos se alargan. Pero me da la sensación que hay como un ambiente, dejemos el puerto a gran escala que ahí, que duerma el sueño de los justos. Yo creo que no deberíamos despreocuparnos. Yo creo que el puerto a gran escala sigue siendo un tema de la zona central que no deberíamos postergar. Me preocupa ese tema. Yo estuve ahí en el seminario y me llamó la atención la exposición, por ejemplo, de Gabriel Aldoney o la de Jorge Marchal, coincidente en el sentido de que la propuesta no es solo mejorar los frentes de atraque, sino que lo que hemos muchas veces hablado aquí en este programa, que es la logística general del país. Sin duda. Y en eso parece que estamos flojos. Sin duda. Falta ajuste. Lo que se ha dicho tanto es que hay que ver cómo transportar la carga desde el hinterland al puerto y desde el puerto al hinterland y viceversa. Y en ese sentido incrementar el uso de los ferrocarriles, que está en, creo que el 2% y se desearía aumentarlo al 30%. Pero eso requiere grandes inversiones, requiere todo un proceso. Mucho se ha hablado del puerto en gran escala, ¿no es cierto? Si es necesario o no es necesario. En algún momento va a ser necesario. Es necesario. Porque van a llegar buques más grandes, con más contenedores, pero se necesita, como dice el almirante, un sistema logístico que permita, por un lado, recibir esa cantidad de contenedores y despacharlo, y a su vez recibir otra cantidad similar de contenedores. Y eso yo creo que no se ha atacado de forma oportuna y que está dejando un poquito de lado. Ojalá esté equivocado. Quiero colgarme un poco lo que dice Ricardo. En realidad, nosotros estábamos debatiendo mucho del puerto de gran escala, si se hace, no se hace, cuándo. No es el espíritu del libro. El espíritu del libro es decir, van a llegar los puertos, los buques más grandes, pero preparémonos ahora para recibir. Es una realidad eso ya. Claro, mientras peleamos si el puerto de gran escala está en Valparaíso o San Antonio, no nos preocupamos de que por temas de seguridad los camioneros no quieren trabajar los sábados y domingos porque los asaltan. Entonces, el primer buque de gran escala que llegue, sea en Valparaíso o San Antonio, si no hay camioneros porque mueven la carga, no va a funcionar.
Entonces el llamado es un poco a preocuparnos de ese tipo de cosas que son distintas en cada región y hacerlo con decisión y decirle al Ministerio de Transporte o a la autoridad en general, oiga, no por preocuparnos de este tema del plan escala, no dejemos votar estas cosas que son tremendas. Ahora, respecto de lo que mencionaba el almirante del proyecto, el objetivo del gobierno de subir la carga transportada en trenes de los puertos del 2 al 30%, el intendente regional, que es del mismo gobierno, dijo que esa era una idea improbable, porque dijo que los puertos acá, Valparaíso, San Antonio, sobre todo Valparaíso, no están preparados para recibir los trenes, no hay donde meternos ni cómo cargarlos, y él proponía incluso hacer un nuevo puerto, no sé, a lo mejor en la Ligua y todo, sería un puerto seco, puerto para trenes. Bueno, idea que eso produce gran inquietud en muchos ambientes laborales, que se cree el puerto seco. Los trabajadores en general están en contra de ese puerto seco. Yo creo que habría que pensarlo muy bien. Porque puerto seco le da la impresión de Santiago. Finalmente es Santiago. Finalmente es Santiago. Ese es el tema. Entonces vamos a seguir con más centralismo que el que tiene. Ahora se llevaron todas las empresas, toda la gerencia de la empresa, la mayoría está en Santiago. Ahora falta que se lleven el puerto. Oiga, qué bueno que nos han llevado aquí donde estamos. La Asociación Nacional de Armadores y la Cámara Marítima y la Liga Marítima están en Valparaíso. No me extrañaría que tanto la ANA como Camport se fueran a Santiago en algún momento. No digo mañana ni pasado. Es antinatural, no mira, te Marta acá, así que. Oiga, bueno, pero yo creo que dar un punto. Lo que plantea Gabriel es levemente distinto. O sea, Gabriel dice: si vamos a lanzar una idea de usar los ferrocarriles y sabemos que podemos llegar al 6, 8, 10% en San Antonio, haciendo cosas especiales en Barranca. Si eso es una decisión, bueno, hagámoslo en serio. Digamos, entonces la decisión es usar ferrocarril. Correcto. Y busquemos la mejor ubicación para un nuevo puerto. Obviamente es un puerto marítimo. Busquemos la mejor ubicación para un nuevo puerto que nos permita usar ferrocarril. Y para eso tenemos que tener datos, antecedentes que no los tenemos. Los camioneros dicen que los trenes no funcionan. Igual hay que conectar el puerto con el puerto seco. Pero los camioneros dicen que no funcionan esto de los trenes en distancias tan cortas como 100 kilómetros. No sé si eso será factible. Así es, hay toda una teoría que indica que a corto distancia los efectivos son los camiones. A mediana distancia los trenes. Y a larga distancia los buques. ¿Rodolfo? Yo creo que todos esos paradigmas, Atilio, hoy día están en el mundo. Bueno, tenemos la realidad de Uber. Eso es lo que viene. Yo no sé si te comentaba a ti, Atilio, que Amazon, esta gran industria, demuestra matemáticamente de que al nivel que han llegado el precio de los buques, por ejemplo, es rentable comprar buques, dejarlo de bodega frente a los países. Buques supermercados. Buques supermercados, y funcionan con drones. Acabo de leer ayer, en Estados Unidos, mover un bushel, no sé exactamente qué es lo que significa, pero cuesta entre 50 y 80 centavos desde una costa a la otra. Y llevar el trigo o de maíz desde Brasil o de Argentina cuesta 35. Entonces hemos llegado a una relación de precios de loco. Para muchos americanos es más barato comprar en Brasil y Argentina que comprar 100 millas más allá en el propio Estados Unidos. Entonces, todo ahí tiene una dinámica distinta. La verdad es que todo tiene una dinámica distinta. Tenemos que prepararnos para eso. Hay que ser imaginativos y las soluciones del pasado no creo que nos vayan a servir siempre a futuro. Y mirar los problemas de manera integral, global, desde más arriba, y ahí acercarse hacia y enfocarse en cada uno de los aspectos importantes. Parece que en todo esto hay una mirada o un sentido de ir a lo pragmático. No sé. Yo creo que más que pragmático, a lo eficiente, diría. ¿A lo eficiente? Sí, eso es lo que se busca. Sí, más que pragmatismo. Y, o sea, todo el mundo, en todas partes, se habla de nuestra cadena logística, que a lo mejor en el vecindario estamos bien, pero si lo comparamos, como nos gusta comparar nosotros con los países de la OCDE, estamos mal. Estábamos en los lugares entonces, 40 y tanto. Entonces, allá tenemos que mirar, y ahí tenemos un problema que ya sabemos, es conocido, mejorémoslo. Pero antes de terminar con el tema de los puertos, a mí me preocupa que se postergue el puerto a gran escala, pero no nos olvidemos que eso sí que es inmediato. Yo creo que con la actual economía incluso, que es el Terminal 2. O sea, el Terminal 2 todavía estamos cuestionando lo que el medio ambiente, que las profundidades, o sea, yo creo que ojalá que salga el Terminal 2. El Terminal 2, a mi juicio, es un must. Es algo que tiene que salir independiente de la economía como esté, porque no podemos estar con dos sitios de atraque para los buques que vienen. Una buena noticia de estos días también fue que un tribunal rechazó una
un requerimiento que había en contra del terminal de pasajeros, y yo estuve ahí con mi camarógrafo y el BTP, ya se ve bien avanzadas las obras. Qué bueno, dicen que estaría para esta próxima temporada, ojalá. Decían, ¿qué les parece? Bueno, siempre es bueno, infraestructura es lo que más nos falta a nosotros, si nos basta mirar los informes de la Cámara Chilena de la Construcción, en todo orden de cosas, aeronáutica, portuaria, ferrocarriles, falta infraestructura, y en ese sentido es el Estado el que tiene que invertir o promover que los privados, mediante el sistema de concesiones que ha dado buenos resultados, invierta y de esa manera mejorar la conectividad y la cadena logística para el comercio exterior chileno. En infraestructura. Sí, muy atrasado en todo sentido. Pero en el tema del BTP, del terminal de pasajeros, a mí me parece que es imprescindible, porque aumentamos, según leía, este año llegaron a Valparaíso del orden de los 120.000 pasajeros. Entonces, 35% de crecimiento. Claro, aumentó, y eso va a seguir aumentando. Entonces, si no le ofrecemos al pasajero internacional que está dispuesto, no está dispuesto, sino que exige ciertas normas estándar en otros países, tenemos que tener luego este terminal de modo de atraer y no rechazar a los turistas. Bueno, pero ahí se nos viene otro problema, Tilio. Es re bonito empezar a aumentar los buques de pasajeros, pero estos manejables... ¿A dónde los estacionamos? Estos manejables dentro... Falta el sitio, pues. Estos manejables dentro de cierto punto. A las tarifas actuales, por ejemplo, para un puerto como TPS, no es rentable manejar un buque pasajero. Incluso tuvo el rumor de que un buque de Hamburg Sur que venía a Valparaíso, como estaba ocupado con 2 o 3 cruceros, fue desviado a San Antonio y hizo 4.000 movimientos. Estaban indignados los trabajadores de aquí de Valparaíso. Lo que pasa es que el buque pasajero es rentable, mucho más rentable para la ciudad que para el puerto. Eso sí. Por hecho que en muchos países donde son fuertes el movimiento pasajero, bueno, esos sitios para buque pasajero son exclusivos y hay inversiones del Estado o de la ciudad o de la Cámara de Comercio local, etcétera, etcétera. O sea, debería haber un atracadero especial. Pero aquí eso es una teoría imposible. El problema es que aquí el tráfico de cruceros es estacional, solamente en verano, parte en noviembre y termina en marzo, abril. Pero se requiere una infraestructura portuaria para cruceros, es cara. Entonces, por un lado, claro, nos gustaría, sería lo lógico, pero no va tampoco. O sea, los cruceros no son la panacea portuaria. Portuaria no, pero hay que mirarlo con una mirada global país. Y yo creo que en ese sentido para el puerto sí que le conviene. Lo que pasa es que tenemos que, cuando digo tenemos, las autoridades, todos nosotros deberíamos preocuparnos de que el pasajero que llega a Valparaíso se quede aquí por lo menos un par de días, porque este es un puerto de recambio. O sea, los pasajeros suben y pasajeros. Entonces, ojalá que los pasajeros se queden unos días. Yo estuve en Cajón del Maipo, en un Lavaquite Chá, un lugar muy hermoso, y de repente miro para allá, habrían unos 300 o más, 400 turistas. Yo dije, ¿cómo llegaron? Y le pregunté a la dueña, me dijo, vienen de los cruceros. Exactamente, me impactó, porque yo nunca he visto acá tanta cantidad de turistas. Porque se van a Santiago o se van a esos lugares y no se quedan aquí. Y siendo que Valparaíso es una ciudad que tiene atractivos, tenemos que hacer algunas cosas, a lo mejor pero controlar los perros, controlar la mugre de los perros, controlar los rayados, la seguridad, hay varias cosas, la delincuencia, hay varias cosas que se pueden hacer. Si tenemos todas las caratiles, mientras tú estabas comiéndote la vaquita ahí en el Cajón del Maipo, el gerente del puerto estaba enfrentando a un naviero chileno o extranjero, da lo mismo, y le decía, oye, yo te traigo buque todas las semanas. Claro. Yo soy cliente tuyo habitual, todas las semanas traigo un buque acá y ahora son muchísimo más grandes, te pago a tanto, y ahora porque llega un buque crucero que lo vaya a tener por 3-4 días, le pago mi buque. Entonces, bueno, vino Ronald Baum el otro día, estuvo en el puerto, y una de las cosas que parece que trató, algo nos dijo, es que haya equidad, por lo menos que dejen un sitio para el buque carguero y que un ratito se quede a la gira el crucero, si hay 3, por ejemplo. Es que por otro lado le genera, tiene toda la razón, pero por otro lado la incomodidad que tú le generas a un pasajero. O sea, una persona que se embarca en Miami o en otro país que tiene la infraestructura para crucero, que se embarca prácticamente en un aeropuerto para buques, y llega acá y lo tienen que bajar en un tenderboat, o sea, la verdad que habla mal del país. Sí, aparentemente estamos todavía al nivel que todavía lo podemos manejar con ese tipo de hagamos esperar esto un poquito, manejamos esto. O sea, pelear más, pelear hay menos, un tema a pero analizar. la medida que crezca. ¿Qué les parece que en un ambiente que se ha hablado de, no sé, retroexcavadoras, aplanadoras, muere un expresidente que se distinguió por la política de los acuerdos en un momento muy difícil, y como que nuestro país como que desea un poco de esto que se vivió en esa época? ¿Cómo han visto la muerte de Patricio Elwin?
Bueno, es lamentable la muerte de una persona que hizo, yo creo que muy buen trabajo, fue bastante mediador, trató de sacar, yo creo que su interés y sus ideales era mejorar la comunicación y el día a día de cada uno de los chilenos. Llegó a su buena edad, 97 años, yo creo que es notable que haya muerto de muerte natural. Y nada, empezar para la familia y acompañarlos nomás, y que se siente la muerte de una persona que igual fue valiosa para nuestro país, para la política, para el avance. En un momento crucial, almirante. A mí me parece que la suma final es un gobierno positivo, porque hay que analizar a las personas en el contexto, en la situación que vivieron. Y no me cabe duda que la situación de él fue bastante complejo asumir después de un gobierno que lleva 18 años, gobierno militar, y que el jefe de ese gobierno pasó a ser el comandante en jefe. O sea, me imagino que la situación no debe haber sido fácil, y en ese sentido se manejó bien. Yo creo que hubo diálogo, hubo acuerdo, el país creció en ese periodo sobre el 7%. Pero junto con eso, también si nadie es perfecto y hay que hacer luces y sombras. Y yo creo que hay alguna sombra evidente si es un ser humano. Y yo en ese sentido lo juzgo no como persona, sino que políticamente. Y políticamente tenemos que recordar que él, de alguna forma, en su gobierno se produjo la ley de la Araucanía, que para mí, en parte importante, es consecuencia de los problemas que tenemos ahora. También él fue el que dijo que en la laguna del desierto, ¿qué importa perder unos pedacitos más de tierra? Finalmente somos amigos. Esas cosas me preocupan. Y esto es algo personal en el sentido como Fuerza Armada. Él fue el que intervino en forma bastante directa y abierta en una injerencia con los tribunales de justicia para que actuaran de una determinada manera en los juicios contra los militares. Un cambio de timón. Y una intervención bastante abierta y brusca hacia el Poder Judicial. Pero, repito, yo sumando y restando, creo que fue un muy buen gobierno para Chile. Era el hombre necesario para ese momento. Sí, yo no lo voy a juzgar en lo político, Atilio, pero como persona parece una persona que tenía, por lo que hemos visto, bastante valores. Yo tengo algunas relaciones, no parientes directos, pero sí parientes de algunos parientes míos. Parece que era un hombre muy íntegro en su vida personal, como eran todas las figuras políticas de Chile, yo diría, más o menos en aquel tiempo. En aquel tiempo, gente que eran capaces de irse caminando a su oficina, que terminaban viviendo en un barrio que no era el barrio top, de grandes valores, que ha criado su familia relativamente, viven en forma similar. Pero yo no quiero que se confunda esto, que era un hombre de acuerdos, era un hombre de acuerdos en lo político, pero en lo que no era político, en lo que era ejecutivo, que es lo que el país necesita mucho también para el desarrollo, era un tipo tremendamente directo en hacer las cosas y que confiaba mucho en sus ministros. Jorge Macha fue ministro de Elwin. Y Jorge nos contaba, él confiaba en los ministros, él ponía meta y el ministro actuaba y ponía meta. Delegaba. Y por eso son las razones que crecimos. ¿Había liderazgo, dice usted? Porque ahora lo que se echa de menos un poco, mucho diagnóstico, muchos estudios y como que el muchos consejos. Cortes de queque faltan. Muchos comités. Falta cortar el queque. Lo que pasa es que yo, en mi opinión, se da un poco vuelta a la tortilla, ¿no es cierto? Estamos como una especie de aplanadora en lo valórico, y donde sí estamos tratando de buscar consensos en lo ejecutivo, y ahí sí que nos damos. Sí. Estamos al revés. El ejecutivo tiene que haber mando y la cosa tiene que funcionar. Pero de todas maneras el país, el pueblo intuye y lo respeta como una figura, y creo que tiene merecido los homenajes que le están rindiendo. Pero debería que agregar que el presidente Elwin tuvo un potente liderazgo durante el tiempo de la Unidad Popular para parar el desastre que iba avanzando el país. Mire, lo quería retomar a otro tema que ya había puesto en la mesa Rodolfo, porque bueno, vimos este caso Uber, de esta aplicación, nos contaba Rodolfo de estos supermercados marítimos, sí, buques que mandan en drones las cargas a la casa, y vimos también por estos días, usted me contaba, Rodolfo, un convoy en Alemania, que eran varios camiones con un solo chofer. Es decir, la tecnología se nos viene encima y uno piensa si el país está preparado para enfrentar esto con todo lo que equivale a hacer los cambios legales, la infraestructura y el cambio de mentalidad. Yo creo que ese es el mundo que se nos viene. No es casualidad que entre las personas, entre las instituciones que generaron medidas para la productividad, están las de la CPC. La CPC
propone 109 medidas, pero parten, por aquí tengo el texto, las primeras están dedicadas a lo que es capital humano. Es decir, la única salida que tiene un país en este tipo es capacitar a su gente para que puedan prepararse para lo que viene. La educación de ayer no nos sirve para enfrentar el mundo. ¿Usted vivió eso cuando vino la revolución portuaria? Iban a hacerse las inversiones de los privados, y yo me acuerdo que en Valparaíso había mucho temor porque decían esta grúa y todo, lo único que van a traer es cesantía, y en un principio pareció así. Hubo muchos despidos, pero al pasar el tiempo se ha visto que se generó toda una fuerza laboral directa e indirecta que es mucho mayor de lo que había en ese tiempo. Bueno, es difícil al tiro anticipar cómo va a cambiar el trabajo con nuevas tecnologías. Obviamente que la productividad aumenta tremendamente, hay gente que vamos a tender todos a trabajar menos horas, pero también el ocio es una cosa que genera mucho trabajo y mucho empleo y una serie de cosas. Entonces, lo importante entonces es que las personas estén capacitadas para movilizarse de una parte a otra, salir de una parte donde se desempeñaban a otra. Sebastián Edwards publica este fin de semana, dice, ¿quién se quedó con mi empleo? Un artículo explica, y él explica donde él vive en Los Ángeles, el camión de la basura tiene un conductor. En Chile el camión tiene un conductor y 4 operadores. Obviamente que en la próxima licitación van a llegar esos camiones y van a ver, de los recolectores de basura va a quedar uno de 5. Y si esa gente no está capacitada, no está programada para hacer otra cosa, va a haber cesantía. Entonces hay que enfocar todo el tema, la capacitación, la certificación, los estudios, a poder enfrentar eso. Y a mí, perdón, me parece, Atilio, que la ley laboral va de alguna forma en contra de este avance tecnológico. ¿Por qué? Porque yo creo que es más o menos evidente que en la medida que haya más tecnología se necesita menos fuerza de trabajo, y si los empresarios están aprensivos por lo que pudiera pasar en el futuro con la ley laboral, lo que van a hacer, si yo fuera empresario lo haría, trataría de tener automatizar más máquinas y menos gente para tener menos problemas. Entonces esta ley, yo creo que a la larga, a lo mejor en el corto plazo podrá servir para algo, pero a la larga yo creo que ha sido una medida contraproducente. Creo que se hizo con una visión muy de corto plazo, muy inmediatista. Y muy equivocada. Yo creo que lo que menciona Rodolfo, sobre todo en el tema de la educación, es vital. O sea, pero una educación oportuna. Nosotros ya vemos que se viene, pero hoy día no te podemos decir ni entrenar ni capacitar a una persona a manejar el auto que va a funcionar en 20 años más. Pero sí tenemos que preparar a nuestra juventud, a los trabajadores, a la capacidad de adaptarse al cambio, a ser innovadores, a ser emprendedores, de manera de ser capaces de soportar el cambio que se viene y adaptarse a esa situación. Y de esa manera que estén preparados y entrenados. ¿Qué encachado lo que hacen ustedes ahí en la ANA de apoyar a la escuela de tripulantes que está aquí cerquita? Porque estos son niños de un colegio y que van aprendiendo los oficios del mar, consiguen un trabajo, bueno, algunos siguen en la universidad, pero tengo entendido que cuando ya salen de tripulantes ya tienen una oportunidad concreta laboral. Ellos, la escuela tripulante, un instituto técnico, ¿no es cierto? Salen ellos formados, tienen para ejercer como tripulantes, solamente tienen que hacer su práctica, pero después ya tienen trabajo, y de ahí la vida del marino mercante va ascendiendo, y en la medida que va ascendiendo, bueno, tiene que hacer otros cursos y capacitarse. Pero sí, o sea, salen todos tienen trabajo asegurado. En la medida todos los que salen, ¿cuánto egresan promedio a fin de año? El año pasado egresaron 80 de cubierta, 40 de ingeniería y alrededor de 20 y todos con trabajo. Todos con trabajo. ¿Y esto hay en otra parte del país, Ricardo? Sí, hay otros institutos también de formación orientados en el sur, orientados a las empresas australes, orientados más a las salmoneras, orientados más a los transportes de pasajeros mediante barcaza. Hay varios institutos. O sea, que ese es un camino, ¿eh? Absolutamente. Y muchos, como dices tú, de los alumnos que se ingresan de ahí son becados por distintas empresas navieras, por distintas asociaciones. Son gratis para ellos, no pagan nada. Ahí no pagan nada, y muchos de ellos son becados también para ingresar a la universidad después también. Quiero tomar ese ejemplo que pone Ricardo Atilio para ver un poco la responsabilidad que yo creo que le corresponde en este tema a los dirigentes sindicales. Si un dirigente sindical de una compañía naviera chilena X piensa que él, a través del poder del sindicato, va a poder frenar que de aquí a 15 años las tripulaciones sean menores, que los tripulantes sean polifuncionales, etcétera, etcétera, les va a hacer probablemente un favor a sus trabajadores por 5 o 6 años.
Pero finalmente va a llegar la tecnología no se puede parar. El ser humano busca los caminos más. ¿Te acuerdas, Tilo, cuando dijeron que no iba a salir ni una tonelada más de carga boliviana por Arica? Lo dijo el presidente. Me acuerdo clarito. Porque se habían firmado un convenio con Perú, no han movido ni una carga. Por hilo lo iban a llevar. Uno no puede ir contra las realidades del mercado. El caso de Uber. Claro. Y además hay que preparar no solamente a la gente, capacitarla, hay que preparar la legislación. Porque como dice Rolfo, ¿qué sacamos con tener una legislación laboral o la más ajustada que permita en este momento defender a lo mejor a los trabajadores si en 3 años más, 5 años más va a quedar obsoleta? Como mucha legislación del país que ya está obsoleta, imagínate con los cambios que se vienen. Perdón, y cuando hablábamos de los puertos, volviendo al tema de los puertos, la legislación laboral es fundamental. No sacamos nada con tener buenas conexiones, todo, si la ley laboral permite que en plena temporada de la fruta se produzca un paro de un mes. Y no ser productivo los puertos. Exactamente. O cualquier giro laboral. Oiga, ¿lo lleva un tema macro? Nos vas a hacer pensar. No, macropuerto. Que no se habla mucho, como que todos no quieren hablar de esto, pero se está anunciando, hay spot, incluso una polémica por un gasto que hizo el Estado, que se está promoviendo una nueva constitución, todo un debate constituyente, es como decir, partamos en el año 1800. Partamos de cero. Y hagamos todo de nuevo y replanteemos las bases de nuestra democracia. ¿Cómo ven ese tema ustedes desde los gremios, desde la realidad? A mí me parece realmente un tema bastante complejo. Me parece como sin sentido, la verdad, que estemos planificando. Primero, no hay un cuestionamiento. La A del problema es si la ciudadanía quiere cambiar la Constitución o quiere partir de cero. Eso no está, o sea, ya se da por hecho que hay que cambiarla. Y los argumentos que se dan, por lo menos lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, no son argumentos besos. Si a mí me dijeran, mire, esta Constitución tiene esto y estos defectos. O sea, el argumento más fácil es la Constitución evidente, de Pinochet. Es que no hay ninguno, ese no es argumento. No es así tampoco. No es argumento. Porque además tampoco. ¿Quiénes la firman? Mira quiénes la firman. Y ha tenido más de 200 y tantas modificaciones. O sea, a mí me parece que esto... ¿Pero a qué nos puede llevar esto? Eso es lo que me preocupa. Esto va a llevar a que vamos a tener una lista de supermercados con una serie de ambiciones de mucha gente muy respetable, pero que finalmente va a tener que ser trabajada por gente que entiende el problema. Entonces, lo que va a pasar es que esa gente que entiende el problema, el gobierno va a tener un arma. Yo creo que a eso va. Oye, pero si el pueblo dijo. Ahora, a mí me enseñaron que Inglaterra no tiene constitución escrita, y las leyes van formando un bagaje, ¿no es cierto? Y eso, la jurisprudencia motiva a los jueces basados en la Carta Magna, etcétera. Entonces acá se quiere hacer un documento como... Pero eso parte de toda una cultura, en ese sistema, en Estados Unidos, cuando un abogado cambia de criterio de un juicio a otro, tiene que explicar las razones por las cuales cambió de juicio. Y no es muy bien visto por los jueces. Porque se sienta un precedente anterior. Tiene el tipo, es de una doctrina determinada y tiene que mantenerla. Y si no, bueno, y si se cambió, tiene que mantener esa doctrina de ahí para adelante y dar toda una serie de explicaciones argumentada. Ahora, pero, si lo que ha funcionado bien, ¿para qué cambiarlo? Claro, hay dos cosas. Primero, la Constitución, un cambio de la Constitución no va a generar un cambio en el día a día de los ciudadanos. Y eso es lo que la gente no entiende. Cree que va a ser algo mágico, una lista de supermercados y lo que pongan, si la mayoría lo pide, se va a cumplir. No es así. No. Es la Carta Magna, la Carta Fundamental de nuestro país y que deberá regir al normal o alinear el resto de las leyes, pero no va a solucionar el día a día de nuestra población, de cada uno de nosotros. Pero si partamos de la base que la Constitución lo que hace en el fondo es regular el poder entre las distintas instituciones, no hace más que eso, esa es la esencia, y yo creo que la gente no entiende eso, la gente está entendiendo, creo yo, que son sus peticiones la cadena de la Constitución. O sea, claro, ¿cuáles van a ser mis libertades individuales? ¿Qué van a cambiar? Nada. No sé, en un mundo que privilegia las libertades sobre los derechos es lo que más me preocupa a mí. Los invito a Allende los Andes, porque quedé muy impactado viendo la televisión argentina cuando la expresidenta, la señora Kirchner, es citada por un juez a declarar y ella junto a una multitud en la afuera del tribunal insulta, degrada al juez y se niega a declarar, y el juez incluso ni siquiera decretó un desacato ni nada, sino que, como diciéndolo en chileno, se achunchó. Y esto, bueno, estuvo en el análisis en Argentina durante varios días, pero no sé cómo han visto esto, realmente impresionante. Pero mira, salió a un balcón bailando. ¿Qué clase de presidente o expresidenta es? Todo el mundo sabe que ella enriqueció su fortuna personal en un porcentaje bastante alto, y ahí está.
O sea, por favor, ¿qué seriedad me hablan? Pero eso vende a la masa, y eso es lo que le interesa a ella. El tema es un tema profundo, Tilo. El tema del populismo es un riesgo de los países en forma tremenda. Es decir, estamos viendo una candidata en Perú, ¿no es cierto?, que ha logrado que sus adeptos en el poder legislativo tengan acceso puedan tener acceso al 90% del fondo acumulado, los mayores 65 los fondos que tienen el equivalente a las AFP nuestras. El tema es qué va a hacer ella si llega a gobernar mañana cuando no tenga esos fondos. ¿Cómo va a pagar las jubilaciones de esos jubilados? Obviamente que los jubilados que van a recibir sus lucas van a votar por ella. Entonces, pero si empezamos con ese tipo de populismo, es un riesgo que están viviendo hoy día todos los países, especialmente en Latinoamérica. Afortunadamente nosotros como Chile hasta ahora tenemos una seriedad al respecto. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Una seriedad. Yo creo que los gobiernos nuestros pueden cometer errores, pero medidas populistas hasta ahora no. Populismo da miedo. Pero yo creo que puede salir un caudillo. Yo creo que ese es el peligro que estamos viendo, que en un momento dado no está todavía, no lo percibo yo, pero. Porque ha bajado la cantidad de personas que van a votar. Evidente. Esto ya provoca una señal de poca participación ciudadana. Poca confianza en la política y en los políticos. Yo creo que además que se ha separado mucho. A ver, como que alguien decía, cuando uno veía lo de Elwin, por ejemplo, y él hablaba de las enseñanzas que había recibido su padre, que a su vez de su abuelo, incluso con ciertos castigos físicos, y sabía claramente lo que se hacía y lo que no se hacía. Eso se ha perdido hoy día, y hoy día tenemos una juventud que vela, individualista, que vela por sus derechos y no por las obligaciones. Entonces es fácil que una persona con ese tipo de cosas prefiera un populista. Ya se la arreglará después el país, pero primero veamos esto. Y eso es un riesgo que es un tema también de educación. Mira el tema de la detención por sospecha. O sea, nadie quiere, pero quien nada hace, nada teme. ¿A qué miedo le tienen a una detención por sospecha? Dice, claro, es que a los rubios, a los bonitos nadie los va a detener. Pero es que el rubio y el bonito generalmente no es el que anda haciendo el delinquiente también. Entonces, van a detener a quien la policía, con la debida formación que tienen, tenga la idea de que podría estar cometiendo algún delito, si la policía tampoco tiene el tiempo para andar deteniendo al que se le ocurrió porque es negro, porque es blanco, porque es verde o azul. Y generalmente es lo mismo que hace con los vehículos. Y nadie reclama y nadie se siente vulnerado por eso. Ahora es cosa de poner un poquito de tecnología, porque bueno, ahora hasta en los negocios uno pone la huella digital o el ojo. Deberían haber patrullas con un poco más tecnología y detener a la persona, identificarla y hacer el proceso más rápido. Está, pero no está para todo Chile. Ese sistema informático que tú pones la huella digital y el carnet te lo entregan para el segundo la identificación, pero no está en todo Chile, desgraciadamente todavía. Oye, Tilio, a propósito, veamos de temas de esas inundaciones de Santiago, el túnel, etcétera, etcétera. De alguna manera nos ayudó un tema que conversábamos el otro día con Ricardo. Parece que el clima está cambiando, las marejadas que hemos tenido en Chile son tremendas. Claro. Bueno, conversábamos con Ricardo y ahora la Dirección de Obras Portuarias, que tú conoces bien, por encargo del Ministro de Obras Públicas, está empezando a hacer un estudio si estos cambios ameritan una visión distinta de las estructuras que tienen que tener los puertos chilenos, que es una cosa que nosotros planteamos en este. Sí, el otro día estuve ahí en el seminario de Cotraporchi y los trabajadores de Angamo dijeron que tuvieron casi 30 días de no trabajo por las marejadas. Sus turnos cayeron de 30 turnos a 10, 12 al mes y estaban bastante preocupados porque siendo una de las bahías más abrigadas, Angamo fue afectado también por las marejadas. Desgraciadamente contra las marejadas, como dice Rodolfo, no podemos hacer nada. O sea, están presentes. Hay que tomar acciones preventivas para mejorar nuestra infraestructura y ver cómo podemos cambiar las condiciones de operación en los puertos de manera de mantenerla operativos lo mayor tiempo posible. Con eso trabajan los trabajadores, los buques, los puertos y no se mantiene cerrado. Lo hablamos con Rodolfo y aquí el problema del diseño de los puertos, puertos grandes se han diseñado pocos últimamente, pero se diseñan en base a una base de datos estadística de 20 años atrás. El tiempo ha estado cambiando en estos últimos 4 o 5 años, donde eventos como marejadas extraordinarias en una estadística de 20 años no se ven reflejados, no afectan todavía. A lo mejor en 10 años más, sí, pero hoy en día no se ven reflejados. O sea, habría que hacer una proyección a futuro. Hay que hacer, yo creo, una mesa, hablábamos nosotros, de conversarse donde se consideren estos eventos que ya llegaron para quedarse. Entonces, por otro lado, tampoco se puede invertir
en una infraestructura portuaria más allá de 50 años, que es la vida útil considerada. Podríamos, ¿no es cierto?, considerar alargar la vida útil a 70 años, donde van a entrar registros, estadísticas más grandes, más tsunami, más marejada, y podría hacer mejor la obra, pero los costos también se nos van a disparar. Entonces, hay que buscar soluciones que pueden ir por el lado de la operación, ¿no es cierto? Tenemos mejores remolcadores que hace un tiempo, los buques tienen reacción más rápida, la gente está más entrenada. Hay que ver de qué manera se soluciona eso para mantener la operatividad de los puertos, ojalá al 100%. Bueno, yo me acuerdo siempre cuando fuimos a reportear el terremoto de 1985 en el puerto de San Antonio, y era impresionante. Ahora que vino, otro terremoto, el tsunami, se ve que los puertos resisten mucho mejor. Incluso con Rodolfo fuimos al sur, a Coronel, ¿te acuerdas? Donde aplicaron una tecnología que disminuye el grado del sismo, unos amortiguadores sísmicos, y la grúa se habían mantenido, venían los japoneses de todo el mundo a mirar. Es decir, yo creo que la tecnología, como tú bien dices, ayuda, puede ser una solución. Exacto. Pero debemos preocuparnos, yo creo que lo macro, porque todo esto es producto del cambio climático, y el cambio climático es producto del CO2 que estamos emitiendo todos. Por eso la conferencia de París y todo esto, yo creo que tenemos que preocuparnos a un nivel macro todos los países. Yo creo ¿Nunca cree que le va a llegar a todavía no hay suficiente conciencia de lo que está pasando con el clima, de lo cual somos responsables en parte todos nosotros. Bueno, temas aquí en Panorama Marítimo que hoy hemos estado realizando en este lindo edificio donde está la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, y también la Asociación Nacional de Armadores, aquí en el corazón de Valparaíso, por gentileza aquí invitación de Ricardo, que nos ha acogido en este hermoso salón para poner algunos de estos temas sobre la mesa y motivar a la reflexión. Si no hay otro punto, estamos ya con las campanitas para clausurar. Yo quisiera hacer una invitación de la Liga Marítima. El día 5 de mayo, que es día domingo, siempre que haya buen tiempo, tenemos nuestro tradicional concurso de pintura infantil. Muy lindo, a todos los escolares están invitados a concurrir al Muelle Prat, donde dibujan cualquier cosa relacionada con el ámbito marino. Tienen que llevar papel, lápiz y donde apoyarse. Y una cosa, es para el niño, la mamá, el hermano. Para todo, es familiar. Es familiar. Yo digo al tiro que yo no voy porque me da una envidia tremenda. Yo no soy capaz de dibujar un cuadrado. Pero hay premios para todo, incluso para los que dibujan más. Mención honrosa, a lo mejor. Mención honrosa para Rodolfo García. Reitere la fecha, almirante. El 5 de mayo en la mañana. Esto parte a las 9:30 de la mañana hasta las 13 horas. A cualquier hora. En pleno o iniciando el mes del llega simplemente y se anota ahí mismo en el Muelle Prat, llega con su papel, lápiz y una cosita donde apoyarse y dibuja lo que estime conveniente. De todas las edades, de 5 años hasta los cuarto medio. Podríamos entrevistar a tiro a los 3 ganadores, Sí, siempre lo hacemos. Para los abuelitos ya tenemos un postulante. Bueno, estimados amigos, muchas gracias. Reproduzcan esto, viralicen por la web, por YouTube, por todas las redes sociales, este debate que lo hacemos con tanto amor, cariño y esmero. Muchas gracias. Gracias.